Hola chicos, como habíamos dicho en el video anterior, que era el video de introducción y de explicación, ahora vamos a hacer un video con un ejemplo específico. Nos habíamos quedado en este punto de la explicación, teníamos las tres expresiones trigonométricas para alfa, tenemos las tres expresiones trigonométricas para beta, habíamos visto también el teorema de Pitágoras y habíamos visto también la relación entre los ángulos internos. Todo eso nos puede servir para resolver un ejemplo, que es el que vamos a poner ahora, con datos. Ejemplo. Supónganse que tenemos un triángulo rectángulo como el de la pantalla donde mide 7 metros la hipotenusa y el ángulo alfa mide 30 grados. Lo que vamos a hacer es despejar todo lo demás, es decir, ya que tenemos la hipotenusa vamos a obtener cateto 1 y cateto 2 y ya que tenemos alfa vamos a obtener también beta. ¿Sí? Nuestros únicos dos datos es que la hipotenusa vale 7 metros y que alfa vale 30 grados. Con dos datos los otros tres se pueden obtener. ¿Sí? Bien. Tenemos la hipotenusa, así que de todas estas ecuaciones que tenemos en pantalla, esas cuatro de arriba tenemos uno de los datos necesarios, la hipotenusa. Y tenemos el ángulo alfa, así que de todas esas ecuaciones que tenemos ahí, las tres de la izquierda le podemos poner el valor de alfa. Podríamos poner ahí donde dice alfa 30 grados. ¿Sí? Lo bueno de esto es que entonces podemos ubicar qué ecuaciones nos sirven y qué ecuaciones no nos sirven en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que para poder despejar una sola incógnita tiene que haber. Si hay dos cosas desconocidas, ya esa ecuación no nos sirve, porque no vamos a poder despejar dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, la de tangente de beta la podemos descartar, porque no sabemos cuánto vale beta, no sabemos cuánto vale el cateto 2, no sabemos cuánto vale el cateto 1. Esa ecuación tiene tres incógnitas, imposible de despejar. Ahora, coseno de beta, seno de beta y tangente de alfa tampoco las vamos a poder usar. ¿Por qué? Porque ahí hay un solo dato y tenemos dos incógnitas. Fíjense, por ejemplo, coseno de beta. ¿Sí? Coseno de beta, no sabemos cuánto vale beta. Ya tenemos una incógnita. Y no sabemos cuánto vale el cateto 1. Tenemos otra incógnita. ¿Cómo hacemos para despejar dos cosas al mismo tiempo? Es imposible. Así que esa no nos sirve. Seno de beta tampoco, porque no sabemos beta, no sabemos C2. Y tangente de alfa tampoco. Sabemos alfa, pero no sabemos ni C1 ni C2. Entonces, esas que acabamos de mencionar no se pueden usar porque tenemos dos incógnitas. ¿Solamente nos sirven quiénes? Bueno, seno de alfa y coseno de alfa. Esas dos sí nos sirven. En seno de alfa conocemos alfa y conocemos la hipotenusa, así que podemos despejar C1. Y en coseno de alfa, sabemos alfa y sabemos la hipotenusa, podemos despejar C2. Así que esas dos ecuaciones nos sirven. Con la de arriba podemos despejar C1 y con la de abajo podemos despejar C2. ¿Qué hay que hacer? Y básicamente hay que pasar la hipotenusa del otro lado. ¿Sí? Tanto en la de arriba como en la de abajo la hipotenusa está dividiendo. Así que ¿de qué manera pasa del otro lado? Con la operación opuesta. Pasa multiplicando. ¿Sí? Además tenemos los datos. Fíjense que ahí reemplacé alfa y la hipotenusa por los valores. Alfa por 30, porque son 30 grados, hipotenusa por 7 metros, que es el valor que me dice el enunciado. Entonces reemplacé ese 7 metros, esa hipotenusa que está dividiendo, la puedo entonces pasar multiplicando como les había comentado. Y nos queda de esa manera. Que el cateto 1 vale 7 metros por el seno de 30 grados y que el cateto 2 vale 7 metros por coseno de 30 grados. El seno de 30 grados y el coseno de 30 grados se puede sacar con la calculadora. ¿Sí? Simplemente es escribir seno, poner 30 y darle igual. O para el caso del coseno, apretar coseno, 30 grados y darle igual. ¿Sí? Fíjense esta animación, aprieto seno, aprieto 3 y 0 para formar 30 y le doy igual, 0,5. ¿Sí? Seno, pones el ángulo y le das igual. Y el resultado es el seno del ángulo que vos querías, que nos había dado 0,5. Entonces en la ecuación de ahí arriba donde dice seno de 30, yo puedo reemplazar por el resultado que es ese 0,5. Me queda entonces que el cateto 1 es 7 metros por 0,5, una cuenta que tranquilamente podemos resolver. ¿Sí? Bien, con el cateto 2 lo mismo. ¿Sí? Para obtener el cateto 2 necesitamos el coseno de 30 grados. Vamos a hacer el coseno. Aprieto coseno, escribo el ángulo, que en este caso es 30 grados, y le doy igual. Y obtengo el valor del coseno de 30 grados. Coseno, el ángulo, 30.
y le damos igual. ¿Sí? Con eso obtenemos el resultado, que es 0,866. Con 3 decimales alcanza, incluso con 2 decimales también. Entonces, donde dice coseno de 30, con la calculadora puedo reemplazar por ese valor y haciendo las dos multiplicaciones podemos obtener el valor tanto de C1 como de C2. Y nos da esos resultados. 3,5 metros para C1, 6,06 metros para C2. Ya tengo los dos catetos. ¿Sí? Nos falta nada más una cosa, nos falta beta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como obtuvimos cateto 1 y cateto 2, ahora muchas de las ecuaciones que al principio no podíamos usar pasan a estar disponibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos más datos. Ahora cateto 1 y cateto 2 son conocidos. ¿Sí? Entonces, ya el número de incógnitas se achicó un montón. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, tangente de alfa ya sabemos todo, porque sabíamos alfa del enunciado y obtuvimos cateto 1 y cateto 2 recién. Seno de beta, cateto 2 y la hipotenusa lo conocemos. Coseno de beta, cateto 1 y la hipotenusa lo conocemos. Tangente de beta, cateto 2 y cateto 1 lo conocemos. Así que ahora puedo usar cualquiera de esas ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a despejar lo único que me falta, que es beta, usando la ecuación de arriba, seno de beta. Como conozco el cateto 2 y conozco la hipotenusa, la única incógnita ahí es cuánto vale el ángulo beta. Así que podemos calcularlo. Reemplazo cateto 2 con la hipotenusa. Reemplazo los dos valores. ¿Sí? Fíjense, estaba así y ahora queda así. Puedo hacer la cuenta, ¿sí? Las unidades se me van a simplificar, metro con metro se simplifica. Y cuando haga la cuenta me da ese valor, 0,866. ¿Sí? Vieron que yo les había dicho, muchas veces se repiten los valores. Este valor nos había dado cuando hicimos coseno de 30. ¿Sí? El seno de beta también vale eso, 0,866. Bien, ahora tengo que despejar beta. ¿Cómo hago para despejar beta? ¿Sí? Tengo que pasar el seno del lado de la derecha, así me queda beta solito a la izquierda. ¿Cómo se despeja el seno de un ángulo? Bueno, se despeja con básicamente con la inversa, que es el arcoseno. ¿Sí? Es una función que se llama arcoseno, que cuando vos la calculás para un valor del seno, te devuelve quién era el ángulo que lo generó. Eso es lo que hay que hacer con la calculadora. Voy a tener que hacer el arcoseno de 0,866. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esta cuenta con la calculadora? Fíjense, teníamos así, el resultado de la división me dio ese número, paso el seno y me queda la inversa. Con la calculadora se hace muy parecido a la anterior, excepto que hay que apretar primero la tecla Shift. Veámoslo. Aprieto Shift, aprieto seno y escribo el número que tenía que poner adentro, 0,866. Le doy igual y me devuelve el ángulo que correspondía a beta. Shift, seno, escribís el número, en nuestro caso era 0,866, y le das igual. Y te devuelve el ángulo. ¿Sí? El ángulo nos dio prácticamente 60 grados. ¿Sí? 59,99 es 60. ¿Sí? Entonces, valor de beta haciendo el arco seno con la calculadora, Shift seno, 60 grados. ¿Sí? Tenemos el ángulo, era el último dato que nos faltaba. Ya tenemos todo, ¿sí? A partir de la hipotenusa y de alfa obtuvimos beta y los dos catetos. ¿Sí? Una aclaración, el ángulo beta se podría haber sacado muy fácilmente recordando la relación que había entre los ángulos internos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el video de explicación que la suma de los ángulos tenía que ser 90 grados? Pongo la diapositiva donde lo habíamos visto, ¿sí? Era esta que ahora está en pantalla. Alfa más beta siempre tiene que dar 90 grados. Entonces, si nosotros teníamos que alfa valía 30, podríamos haber hecho la cuenta muy fácilmente, a 90 le saco 30 y nos hubiera dado que beta valía 60. Se puede sacar de esa manera muy fácilmente. Otra cosa que podríamos haber hecho también en el medio es obtener alguno de los catetos usando el teorema de Pitágoras. Supónganse que teníamos como dato la hipotenusa y el cateto 1. ¿Sí? Supongan esa situación. Sabés la hipotenusa y el cateto 1. ¿Cómo podríamos haber llegado al cateto 2 sin hacerlo de seno y coseno? Bueno, con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Vamos a verlo cómo hubiera sido, porque por ahí en algún ejercicio se les presenta esa oportunidad. El teorema de Pitágoras dice esto: hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado.
Si yo tengo como dato la hipotenusa y el cateto 1, puedo de ahí obtener el cateto 2. ¿Cómo? Lo tengo que dejar solito. Así que lo primero que haría es el cateto 1 al cuadrado, que está sumando del lado de la derecha, lo pasaría restando del lado de la izquierda. Luego habría que reemplazar con los datos. La hipotenusa con 7 metros y el cateto 1 con 3,5 metros. Esos hay que elevarlos al cuadrado. Cuando vos elevas al cuadrado lo haces con la calculadora. 7 al cuadrado, 3,5 al cuadrado. Y ojo, la unidad también se eleva al cuadrado. Quedan esos valores. Luego habría que hacer la resta, 49 menos 12,25. Y finalmente, para que te quede el valor del cateto 2, como el cateto 2 todavía está elevado al cuadrado, si vos querés que quede solito, ese cuadrado lo tenés que pasar a la izquierda y pasar como raíz cuadrada. Así que hacemos la raíz cuadrada de 36,75. Resultado, 6,06 metros. Que, por supuesto, fue lo mismo que nos dio con el método que hicimos anteriormente, ¿sí? O sea, dos métodos completamente válidos. Usar Pitágoras, usar trigonometría, ¿sí? Entonces, por supuesto, cualquiera de las maneras está bien, ¿sí? Este ejercicio lo resolvimos de una manera en particular, pero habría otros caminos posibles, ¿sí? Cualquier triángulo se puede resolver con tener simplemente dos datos, ¿sí? Y puede haber más de una forma de resolverlo, tal como ocurrió en este ejemplo, ¿sí? Sí o sí tenemos que tener dos datos. Si nada más tenés un dato, ahí es irresoluble el problema. Podés tener un ángulo y uno de los lados, como nos pasó a nosotros, o podés tener dos de los dos lados, por ejemplo, tener los dos catetos, o un cateto y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, la primera tarea que van a tener que hacer va a ser así, resolviendo un triángulo a partir de darles dos datos. Recuerden, ¿sí?, todo lo que podamos usar, ¿sí?, todas las ecuaciones que estuvimos viendo en la explicación y que usamos en el ejemplo. Primero, el teorema de Pitágoras, tienen que tenerlo anotado porque es súper valioso. Segundo, el tema de los ángulos internos, súper útil. Si conoces un ángulo, puedes sacar el otro rapidísimo usando esto. Y después todas las relaciones trigonométricas, que ya sí son unas cuantas. Las del seno, coseno y tangente de alfa, y el seno, coseno y tangente de beta. Un cuidado que tienen que tener es, ojo cómo dibujan el triángulo. Si ustedes le cambian el nombre a alfa y le ponen beta, y a beta le ponen alfa, van a cambiar quiénes son los catetos y quién es cateto adyacente y quién es cateto opuesto. Así que ojo con eso. No agarren esta ecuación que tienen en esta pantalla y la aplican a cualquier triángulo. Se tienen que asegurar que el triángulo lo tienen dibujado como teníamos dibujado el nuestro. Si no, lo que es más fácil es recordar SOHCAHTOA y entonces ver en el triángulo que ustedes tienen dibujados, separan en el ángulo que quieren calcular o en el ángulo que tienen como dato y se fijan recién ahí cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, ¿sí? Entonces, ojo, mucho cuidado, no usen esta ecuación que es para nuestro triángulo que teníamos dibujado, ¿sí?, en un triángulo que está dibujado diferente, ¿sí? Entonces, ojo, estas ecuaciones son para ese triángulo que está en pantalla. Si ustedes le ponen alfa al ángulo de arriba y beta al ángulo de abajo, ahí les va a quedar distinto, ¿sí? Así que, ojo con eso. Bien, espero que les haya servido este ejemplo para que puedan hacer ahora la tarea con los valores de ustedes.